El capítulo 3 del libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, la cual empezamos con un Pablo sorprendido porque había un pueblo que había conocido a Cristo, pero ahora estaba intentando seguir el camino del cristiano con sus obras. Lo que estaba pasando en Galacia es que había judíos que estaban engañando a la gente diciendo que aún se tenían que cumplir las obras de la ley de Moisés para poder ser un cristiano y ser salvos. Pablo, sorprendido, dice: qué tan fácil se han apartado. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y un evangelio diferente al que conocemos es un evangelio que nos salva, hermanos. Entonces, por eso Pablo arremete toda esta carta contra esa equivocación, ese evangelio falso que estaban escuchando en la iglesia. Él estaba sorprendido y dice: ¿quién los ha hechizado? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? ¿Quién les hizo olvidar lo que Cristo hizo por ustedes cuando yo les presenté a Cristo tan claramente? El viernes pasado decíamos que a veces es necesario, y no creo que solamente una vez, sino varias veces, recordarle a la iglesia el evangelio, recordarle a la iglesia qué es la fe, recordarle a la iglesia quién nos salvó y por qué estamos aquí, porque a veces como cristianos pasamos nuestra vida olvidando lo que Cristo hizo. Pasamos nuestra vida y aceptamos a Cristo y luego pasa un tiempo y se nos olvida que es por fe que hemos sido salvos. Y lo vimos el viernes pasado, es por esa misma fe que el cristiano es salvado y es por esa misma fe que el cristiano sigue siendo santificado. Así que la fe la necesitamos cada día de nuestras vidas. Y no como estos Gálatas que habían aceptado por fe a Cristo y luego estaban intentando con sus obras ganarse esa salvación. Por eso Pablo les dice: ¿quién los engañó? ¿Quién nos fascinó? Y nos quedamos en ese contexto, hermanos, en el que Pablo les dice la verdad. Ellos creían que los hijos de Abraham eran aquellos que eran biológicamente hijos, que venían de las raíces de Abraham. Y Pablo les dice: aquellos que son de la fe, estos son hijos de Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos también con el creyente Abraham. Por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, dice el versículo 7. Pablo les revela esta verdad. Los que son hijos de Abraham son los que son en la fe, los que también creyeron en Dios y les fue contado por justicia, así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. De modo, dice el versículo 9, que los de la fe son bendecidos igual con el creyente Abraham. En eso nos quedamos, en que la Biblia no resalta las obras de Abraham. La Biblia dice que son bendecidos con el creyente, no el obediente Abraham. Entonces, el pueblo de Gálatas estaba entendiendo mal lo que era el evangelio. Por eso Pablo arremete. Y a nosotros Dios nos recuerda, hermanos, el por qué hemos sido salvos, el por qué podemos en esta hora estar aquí en esta casa, el por qué podemos estar confiados, el por qué podemos ir a dormir con una esperanza. Que a veces como cristianos es necesario volver a recordar todas esas bases, o quizás esas bases no se predicaron de manera clara y no se nos quedó claro. Entonces, la primera base que vimos el viernes pasado fue sobre la fe. Somos salvos por medio de la fe, no por nuestras obras. Y Pablo, aquí el tema que saqué es que Cristo fue hecho maldición, lo dice aquí en estos versículos. Cristo fue hecho maldición para nuestra bendición. Y vamos a hablar estos 4 versículos del 10 al 14, donde habla sobre la ley, sobre que todos los que están bajo la ley están bajo maldición. Habla sobre que Cristo fue hecho maldición para que nosotros recibiéramos la bendición de Abraham. Versículo 14 lo dice. Y este es el evangelio que conocemos, hermanos. El Creador que murió en lugar de la criatura. El Dios 3 veces santo que fue hecho pecado, aunque Él no cometió pecado.
el dador de la vida que entregó su vida para dar vida a aquellos que estaban muertos. Aquel que cumplió la ley terminó maldito, como si no la hubiera cumplido, a fin de que aquellos que no la cumplieron pudieran recibir la salvación como si la hubieran cumplido. Ese es el Dios, ese es el evangelio que conocemos. Y si usted, hermano, recuerda, y si ha leído la Biblia o ha conocido un poco de las historias, muchas veces se limita mucho a no leer tanto el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, hermanos, es solamente, yo lo he dicho a los jóvenes, el evangelio donde viene, y muchos me dicen, no, en Juan, en Marcos, en Mateo, en Lucas. Yo les digo, sí y no. El evangelio de Cristo es toda la palabra. Toda la palabra hace referencia a ese punto en la cruz. ¿Cómo se salvaban los antiguos? No sé si usted lo ha preguntado. ¿Cómo se salvaban aquellas personas que aún no habían conocido a Cristo? Ni siquiera sabían cómo iban a ser salvos. Solo sabían de que un Mesías o que Dios los iba a perdonar. ¿Cómo se salvaban ellos? Mirando hacia la cruz, así como lo hacemos nosotros. Pero ellos lo veían a futuro. Nosotros lo vemos en el pasado. Todos mirando hacia la cruz es que somos salvos, hermanos. Y Dios, hermanos, como les digo, toda la palabra habla del evangelio y enfoca ese punto en la cruz como principal. La palabra se ha definido de muchas formas, una consejería para tu vida, de sabiduría. Toda la Biblia se ha tomado de diversas formas. La realidad es que la Biblia nos habla de alguien, de Cristo, hermanos. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y después de la muerte de Cristo, se sigue haciendo referencia a Cristo. Entonces, desde los inicios, hermanos, ahorita vamos a hablar sobre los pactos que Dios ha hecho con la humanidad, pero que apuntaban al gran pacto que iba a hacer Dios en la cruz con Cristo. Porque nos habla aquí de algunos pactos. Entonces, desde el inicio, hermanos, usted sabe, si entiende y ha conocido la Biblia y las historias, que tiene pactos Dios con su creación. El primer pacto que nos revela la santidad de Dios es el que hizo con Adán y Eva. ¿Qué fue lo que le preguntó? ¿Qué fue lo que les mandó a hacer a Adán y Eva? Les dijo, pueden comer de todos los árboles, pero de ese árbol no pueden comer, porque si lo hacen van a morir. Ese fue el primer pacto y era un pacto de obras, de que si tú no obedeces vas a morir, con Adán y Eva. Entonces ellos solamente tenían una sola oportunidad, comer el fruto o no comerlo, obedecer o desobedecer. Y solo una vez que consumieran ese fruto, pues iban a morir. Y eso fue lo que pasó. Comieron, desobedecieron y se condenó toda la humanidad. Entonces, ese primer pacto, hermanos, nos refleja lo que es la santidad de Dios. Sabemos que en Adán y Eva no había pecado antes de pecar, no había maldad. Pero con una sola vez que ellos desobedecieran, iban a morir, iban a ser condenados, no solamente ellos, sino a lo que representaban toda la humanidad. En ese primer pacto ellos fallaron en cumplir las obras. Entonces, eso nos refleja la santidad de Dios, que para cumplir la ley tiene que ser perfecta. Y también nos explica todo lo que significa incumplir la ley. En este caso solo fue una equivocación y ya eso los hizo a que toda la humanidad sea condenada. Después de eso, hermanos, Dios vuelve a pactar con su pueblo. Dios vuelve a pactar con el hombre durante lo largo de la historia. Usted lo conoce. Dios quiere volver a relacionarse con ese hombre que ha sido maldito por su pecado, pero esta vez demostrando su gracia. Pactos de gracia. Hizo un pacto de gracia con Noé, cuando él le mostró un arco iris y le dijo muchas cosas, le prometió que ya no volvería a destruir a la humanidad de esa manera. Hizo un pacto con Noé de gracia, voy a tener gracia con tu familia, con tu descendencia. Después hizo un pacto también con Abraham, el que hemos leído, le promete que tendrá un hijo, pero no solo eso, sino le dice que su simiente va a venir al futuro por su simiente y serán bendecidas todas las naciones. De la simiente de Abraham serían bendecidas todas las naciones. Y adelante en este capítulo dice que a ese hijo que se refería era Cristo.
Ese fue el pacto que hizo con Abraham, el cual también asimismo apuntaba a un pacto más grande todavía. Después Dios también le da la ley a Moisés, el cual no era un pacto de obras como lo creían los Gálatas. Tienes que seguir las leyes para ser salvo, sino que Dios en su gracia también, si usted recuerda y sabe, da el sistema de sacrificios, porque él sabía que no lo iban a poder cumplir la ley. Entonces, más adelante también nos dice que esto no tiene sentido. No podemos salvarnos bajo la ley porque no la podemos cumplir. Por eso Dios a los de ese pueblo, a los de Israel, a los judíos, les dio un sistema de sacrificios. Si tú pecas, tienes que traer un corderito limpio, el mejor. Si tú pecas, tienes que hacer esto. Y había sacerdotes, había sacrificios. Y eso solamente cubría el pecado que había en ellos. Hasta que su hijo viniera como el gran sacrificio a limpiar todo pecado del pueblo. Dios también trae otro pacto con el rey David, del cual de su trono se sentaría el rey eterno, el rey de gloria. Y todos esos pactos, hermanos, que a veces no les prestamos tanta atención o los tomamos como algo aparte de lo que ya conocemos, reflejan que Dios es un Dios de gracia. Y todo eso que él estaba haciendo no era, es que en el Antiguo Testamento se salvan obedeciendo la ley, no. Por eso Dios da un sistema de sacrificios, porque él sabía que iban a pecar, que no le iban a obedecer, que iban a fallar. Él solamente todo lo que hacía era apuntando a la cruz. Aquí iba a haber un pacto de gracia en el que se iba a cumplir la ley, pero también iban a ser salvos. Todo apunta y se cuelga de ese gran pacto de gracia que sería hecho en su Hijo y por su Hijo a través de la cruz. Entonces, mis hermanos, todos los pactos que hace Dios es por gracia, porque pues Dios no está obligado a hacer promesas a sus criaturas. Aún el pacto de Adán y Eva, que era por obras, tiene gracia en él, porque Dios pues no tenía tampoco por qué haber creado a Adán y Eva. Ese pacto de gracia, hermanos, ¿qué significa lo que es un pacto de gracia? Indica la promesa de Dios en salvarnos, incluso cuando no cumplamos con las reglas impuestas en la creación. Por eso, hermanos, si usted ha leído el Nuevo Testamento, donde habla de que Jesús es el nuevo Adán. Jesús es el nuevo Adán. El primer Adán refleja la humanidad, nos muestra nuestro fracaso, nuestra condenación, a través de su desobediencia. Y el nuevo Adán, que es Cristo, nos muestra las bendiciones que recibimos a través de su perfecta obediencia. Y si se fija, lo que contrarresta y lo que asimila a Adán y a Jesús es que los dos fueron llamados a someterse a una perfecta obediencia a Dios. Adán le dijo, si pecas, morirás. Una sola vez morirás. Cristo también se sometió en perfecta obediencia a Dios, solo que él no pecó ni una sola vez. Él cumplió a perfección las obras de la ley. Y esa obediencia es la que también es puesta en nuestra cuenta, la que nos permite ser contados como justos y también recibir esas bendiciones, pero solo a través de lo que Cristo hizo. Eso es lo que conocemos, hermanos. Si se fija, toda la Biblia está perfectamente hecha para que sea un rompecabezas grande que refleje la cruz, que refleje a Cristo, que aterrice en Cristo y que podamos hacer referencia a Él hacia atrás también. Vamos a leer ahí los 4 versículos que vamos a leer hoy. Usted puede ver, pues nos vamos calmaditos, no hay nadie que nos esté apurando, entonces 4 versículos que veamos hoy, creo que es suficiente para que usted se vaya reflexionando en lo que debemos entender de esto. Versículo 10 dice del capítulo 3 de Gálatas: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo dice, ¿quieren estar bajo las obras de la ley? Bueno, les digo que todos los que están bajo las obras de la ley están bajo maldición.
Y está escrito, dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Vamos a ir ahí a Primera de Reyes, hermanos. Primera de Reyes, capítulo número 8, versículo 46. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46. Fíjese, ya leímos versículo 10 que dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios de nosotros? Versículo 46, si pecaren contra ti, lo que me interesa es lo que dice entre paréntesis, porque no hay hombre que no peque. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, dice Pablo, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas en la ley. Eso quiere decir que si todo hombre no permanece en las cosas de la ley, es maldito. Todos somos malditos porque hemos pecado, porque no hemos cumplido todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. Por eso Pablo dice, ¿cómo quieren ser justos bajo la ley? Si la ley dice que tienes que cumplir todas y cada una de las cosas que están escritas en este libro. Y claramente la palabra nos dice que no hay justo ni aun uno, que todo hombre, no hay hombre que no peque. Y cuando Pablo quiere decir, hermanos, y lo que dijo de que todos aquellos que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, no quiere decir que la ley sea mala o que la palabra de Dios estaba mal. Simplemente quiso decir que Dios nunca tuvo la intención de que la ley fuera la forma en que encontráramos una salvación en Él. Él sabía que no íbamos a poder cumplir y guardar esa ley. Por eso Dios instituyó el sistema de sacrificio expiatorio junto a la ley. Ese mismo sacrificio que apuntaba al gran sacrificio que iba a hacer Jesús, que ese se iba a salvar a todos, que ese iba a limpiar todo pecado. Nadie puede cumplir la ley. Entonces, por consecuencia, todos aquellos que están bajo la ley, dice, son malditos, están condenados. Esa es nuestra situación, pero sigue diciendo el versículo número 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, como es imposible que podamos obedecer a la ley, dice el versículo, ninguno se justifica por la ley. Es evidente eso. Nadie puede justificarse obedeciendo. Nadie puede justificarse haciendo obras. Por eso dice la palabra, el justo por la fe vivirá. No dice el que obra vivirá. El justo por sus obras vive. No, el justo por la fe vive. Es la fe la que nos hace vivir. Es la fe puesta en Cristo, no la fe puesta en mis obras, no la fe puesta en lo que yo hago. Dice la palabra, Abraham creyó y le fue contado por justicia. No, Abraham obró y fue contado por justicia. Él creyó. La ley, hermanos, condena a todo el mundo por igual. Por eso dice, maldito todo aquel que no permanece en todas estas obras. Pero Cristo, hermanos, cumplió la ley y aún así terminó condenado en la cruz. Fíjense qué interesante esto. Que Cristo, la única persona, el único hombre que cumplió toda la ley a la perfección, aún así terminó condenado. Pero no porque Dios sea injusto, no porque no la cumplió Cristo a la perfección, sino porque cuando Él decidió cumplirla para luego ir y morir en sustitución
de aquellos que no pudieran cumplirla. Para que en el momento en que el tiempo llegara, Dios tomara esa obediencia perfecta y los méritos que a Él le correspondían y pudiera atribuirlo a los redimidos. Esa obediencia perfecta de Cristo, junto con todos sus méritos, se han puesto en nuestra cuenta, hermanos. Esa es la gracia que hoy tenemos. Imagínense, el único que obedeció a la perfección fue condenado en la cruz. Y Él tomó sobre sus hombros la maldición que debió haber caído sobre ti, sobre mí. Por eso dice la palabra, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Luego dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición. Él cargó en esa cruz nuestra maldición. Ya vimos que todos estamos bajo la maldición de la ley porque no la cumplimos, pero Cristo la cargó en la cruz y pagó por ella. El único que la cumplió, pagó por ella, para que nosotros pudiéramos recibir lo que Él merecía. Dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando Dios, hermanos, mostró eso, hizo eso en la cruz, mostró esa grandeza de su santidad. Porque a lo mejor muchos piensan, bueno, pues ¿para qué hace eso Dios si hubiera dejado que nos hubiera perdonado y ya nada más? No tenía que haber muerto Jesús. A lo mejor algunos piensan así. Pero que Dios haya decidido enviar a su Hijo a morir y haya descargado su ira en Él, refleja la grandeza de su santidad. Y que Dios no puede dejar pasar injusticias que tú y yo hacemos. Alguien lo hizo, alguien lo tiene que pagar. En este caso deberíamos haber sido nosotros el que pagáramos por nuestras malas obras y nuestro mal pecado. Dios no puede solo decir, no está bien, no pasa nada, porque sería un Dios injusto. Pero como Dios es justo y santo, no puede permitir que haya pecado y que el pecado no reciba lo que merece. El pago del pecado es la muerte. Y como Dios es justo, no puede dejar pasar ese pecado de los hombres. Y esa justicia que el pecado demandaba la cumplió en Cristo. Pero también el castigo que nosotros merecíamos, igual en Cristo fue cumplido. También la cruz, hermanos, nos muestra lo pecadores que somos. Porque es nuestra pecaminosidad, si usted lo piensa así, la que llevó a que Cristo fuera tratado de esa manera, a que Cristo fuera azotado, fuera humillado, pero no solo eso, sino que recibiera la ira de su Padre en la cruz, hasta morir. La cruz nos refleja el pecado de nosotros y la pecaminosidad, que no es algo leve. Para nosotros hay una mentirita, hay esto, no pasa nada. Pero todo eso que para ti no pasa nada, llevó a Cristo a la cruz a morir de esa manera. Y Cristo fue tratado como fue tratado por nuestro pecado, hasta el más pequeñito que tú creas. Y cuando nosotros vemos la cruz, decimos, oh, cuán horrendo es mi pecado, que llevó a Cristo a ser tratado así. Porque yo debería haber estado ahí, porque lo que Él está sufriendo es por las cosas que yo hice, no por lo que Él hizo. Cuán horrendo es mi pecado. La cruz nos revela cuán pecadores somos, hermanos. Y entender la cruz es importante y volverla a explicar es importante. Tal vez usted dice, ya me lo sé, hermano, eso. Ya sé que Cristo murió por mí. Ya sé que no es bajo obras, sino en fe, ya sé. Pero quizás Dios nos está llevando a que valoremos eso que Él hizo. Aunque ya lo entendamos, hermanos, pero quizás tu corazón no lo ha entendido. No, Dios nos ve tan agradecidos hacia Él. La cruz debería llevarme hacia una gratitud hacia Dios enorme, eterna, sin reservas, sin condiciones. Debo estar pensando, hermanos, cada día en lo que Cristo hizo por mí. Porque gracias a eso es que hoy puedo vivir. Gracias a eso es que hoy puedo tener paz. Y si nosotros ignoramos lo que pasó en esa cruz, si ignoramos lo que merecíamos, si ignoramos lo que la ley demandaba, entonces no vamos a valorar lo que hizo Jesús.
La cruz debe llevarnos a agradecerle a Dios. Esa cruz, hermanos, no solamente nos muestra lo justo que es Dios, lo serio que es cuando se trata de su santidad. No solamente Dios muestra que el pecado merece ser acabado, merece ser pagado en ira. También nos muestra con esa misma acción, cuán misericordioso es a través de ese mismo acto. Dios muestra su ira con su Hijo, pero muestra su amor con nosotros. Eso es lo grandioso de la cruz, hermanos, y lo hemos hablado. Es el lugar donde se aplica la mayor justicia, la mayor ira de Dios, pero también el mayor amor que no conocíamos. Nos muestra cuán misericordioso es a través de ese mismo acto. Aquel que es justo muere y también justifica al pecador. En la cruz, hermanos, también podemos ver que Dios odia el pecado. Odia el pecado. Porque creo que ningún padre, no hay otra cosa que sobrepase el amor por su hijo. Si algo realmente sobrepasa el amor por su hijo, pasa esto. Y es que Dios odia el pecado, tanto que clavó a su hijo. Y yo creo que muchos padres no entregarían a su hijo por ninguna cosa. Pero Dios entrega a su hijo. Y al mismo tiempo Él muestra que ama al pecador, a quien ha elegido, por quien dio a su hijo en ese madero. Dios odia al pecado, no puede dejarlo pasar. Imagino esta plática entre Dios Padre, Dios Hijo. Tú sabes cuál es el camino para salvarlos. Es la única manera en que tú tomes el lugar, en que tú te hayas hecho pecado aún sin pecar, para salvar a todos los que no pueden obedecer. Y todos, hermanos, sabemos que somos culpables. Cada que cometemos un pecado, nuestra conciencia está ahí, no nos deja descansar. Aún hasta el criminal más grande que usted pueda pensar, sé que batalla para dormir a veces. Estamos conscientes de nuestro pecado y a veces lo que no realmente tenemos tan claro es el tamaño de ese pecado. Estamos conscientes de nuestra culpa, sí, pequé, me arrepiento y ya. Pero no siempre tenemos tan claro el tamaño de esa culpa, el tamaño de ese pecado. Es porque no entendemos la cruz. Es porque no entendemos el gran sacrificio que hizo Jesús. Y yo creo que ni aún los hebreos entendían, hermanos, el maravilloso plan que Dios tenía pensado para salvar al pueblo, para salvar a la humanidad. Para ellos era algo inconcebible pensar en que su Mesías iba a estar en una cruz colgado, porque para ellos la cruz era algo muy humillante. Ni aún Satanás entendía cómo Dios iba a salvar a su pueblo. Vamos a ir ahí a 1 Corintios. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 7 y 9. Cuando lo encuentre me indica con un fuerte amén. Primera de Corintios capítulo 2 versículos del 7 al 9. Amén. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esta sabiduría que hoy entendemos, a mayor o menor escala, dice, ni los príncipes de este siglo entendieron, porque si lo hubieran entendido, no hubieran crucificado al Señor. Hay que entender esa sabiduría, hay que comprender lo que Cristo hizo.
La cruz, hermanos, como lo he mencionado, nos muestra muchas cosas. Nos muestra esa sabiduría infinita de Dios, que es inconcebible para muchos. Nos muestra la justicia de Dios perfectamente santa, que no negocia con el pecado, no lo deja pasar, hasta el punto de que Dios se atreve a entregar a su propio Hijo. La cruz puso de manifiesto la ley de Dios, que es satisfecha por Cristo. La cruz demuestra la compasión de Dios, que se mueve a buscar al pecador. Al encontrarlo, lo sigue moviendo continuamente, creciendo para garantizar que quedemos en el camino de Dios, que sigamos en el camino de Dios. La cruz nos muestra el amor de Dios, ese amor inexplicable, inagotable, incondicional, eterno. Por eso la palabra nos dice: con amor eterno te he amado. Pero no es hasta que nosotros entendemos ese sacrificio que podemos valorarlo. No es hasta que nos exponemos a la palabra, a conocerla, a recordarla, a reafirmarla, a guardarla, a escudriñarla, que podemos valorar lo que Jesús hizo. Porque para nosotros como cristianos es muy fácil: gracias Señor, me salvaste. Pero estoy seguro de que Jesús quiere no solamente que entendamos eso, sino que entendamos el gran sacrificio que le costó. Él decía a los jóvenes, les preguntaba, ¿ustedes creen que la salvación es gratis? Y algunos me decían, pues sí, no, porque pues no tengo que hacer nada, me la recibo y ya. Le digo, pensar que la salvación es gratis es como si yo te llevara unos chocolates de regalo y tú los agarres y chocolate gratis, mira, sin que me agradezcas, sin que nada. Esos chocolates no fueron gratis, yo te los compré, es un regalo. La salvación no es gratis, hermano. El perdón no es gratis. Eso costó la vida de Jesús. Cada gota de sangre derramada compró nuestra salvación. La salvación en sí es un regalo, pero no es gratis, tiene un costo. Y si nosotros como cristianos pasamos por alto como los Gálatas a Cristo, sacamos de la fórmula a Cristo, dejamos de voltear a la cruz, dejamos de ver que somos malditos y que Cristo se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición, para que fuéramos bendecidos a través del mismo pacto que Dios prometió a Abraham. Es muy fácil aceptar algo y decir gracias y ya. Pero no debemos ser tan egoístas, debemos poner y ver cuánto costó eso, cuánto costó la cruz, cuánto le costó a Jesús el ser maldición para bendición de nosotros. Dice 1 Corintios 1:30, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él nos hizo sabiduría, justificación, santificación y redención. El que nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, por nuestra culpa. Y en ese momento, hermanos, en el que Cristo está colgado en la cruz, después de haber pronunciado sus palabras, y la última palabra que él dice, consumado es, significa hecho está, ya está realizado, el pago fue hecho, la salvación está presente, el camino se ha trazado, la puerta está abierta, hecho está. Colosenses dice, anulando el acta de los decretos que había contra ustedes, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. Toda esa maldición, esa condenación que nosotros merecíamos, fue clavada por Cristo en la cruz.
consumado es, hecho está. No hay nada que agregar, hermanos. No hay nada que podamos hacer para sumar a esa salvación. Porque Cristo ya lo cumplió. Yo me imagino a Cristo en la cruz, viendo todo lo que Dios había prometido, todos los pactos que había hecho, todas las promesas que hizo. Viendo cómo a Abraham le era prometido que de su descendencia iba a salir, iba a ser bendecida toda nación. Como a Noé, que significa reposo, dice, yo soy ese reposo. Yo soy esa bendición de Abraham de la cual se hablaba. Yo soy esa arca que salva. Yo soy la ley. Yo la he cumplido. Yo soy ese Mesías del cual hablaban. Yo soy ese pacto del cual los otros pactos hacían referencia. Yo soy ese sacrificio perfecto. Ese sacrificio que no hace falta hacer otra vez, porque ya consumado es. Hecho está. Y si a veces quieren venir dudas a nuestra cabeza al ver nuestra incapacidad de obedecer, de ser pecadores, usted recuerde eso, consumado es. Cristo ya lo hizo, hermano. Cuando el enemigo te acuse, dice, todo ha sido hecho, todo ha sido concluido, la ley ya no me puede condenar porque Cristo ha redimido, me ha salvado, me ha garantizado que tengo un lugar y tiene un lugar preparado para mí. Ahora yo quiero obedecerlo, pero no porque yo ya tengo una obligación o porque ahora me voy a cuidar, a salvar mi salvación, a que no la pierda, sino que ahora estoy seguro y puedo obedecerle porque le amo y porque su espíritu ahora está conmigo, hermano. Porque dice el versículo 14, el versículo 14 de Gálatas. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El Espíritu está con nosotros y nos ayuda a seguir adelante. Esa es la gracia que hoy recibimos, hermanos, de la cual debe intentar entenderla, comprenderla, valorarla, recordarla. Aunque ya se la sepa, siempre va a recordar algo nuevo, va a saber algo nuevo. Consumado es. Esa es la gracia que hoy tenemos, que no hay que agregar nada, que no hay que hacer nada, solamente creer en Dios, en Cristo Jesús. No hay nada que yo pueda hacer para agregarle a la obra de Cristo, porque la obra de Cristo es perfecta. Y si yo, como esos Gálatas, estaban titubeando en saber si era el evangelio verdadero y estaban intentando hacer obras, entonces estaban diciendo que la obra de Cristo no estaba completa y ellos lo estaban completando. No, hermanos, consumado es, ya está hecha la obra, ya somos salvos. Se nos ha garantizado esa salvación por esa perfecta obediencia de Cristo. Y recordar que aunque yo no puedo obedecerle a la perfección, alguien ya lo hizo. Y que cuando Dios nos ve a nosotros, no nos ve pecadores, no nos ve. Siempre que vea un corazón arrepentido, un corazón que cree en Jesús, ya no nos identificamos con el primer Adán, el cual nos traía condenación, maldición, sino ahora nos identificamos con el nuevo Adán, que nos trae bendición, que es perfecto, que ha obedecido a la perfección. Solo tenemos que creer. Abraham creyó y se le contó para salvación, para justificación. Asimismo nosotros, hermanos, todos esos pactos que Dios hizo apuntan a la cruz. Ese gran pacto que hoy nosotros podemos conocer, que los que no conocían confiaban en que iba a llegar un Mesías. Nosotros que ya sabemos qué pasó, vemos hacia atrás a la cruz, pero todos miramos hacia el mismo lugar. Y todos somos salvos de la misma manera, porque todos somos pecadores, lo vimos. No hay justo ni hay un uno. Todo hombre peca. Así que nadie puede ser salvo.
Si tú fueras perfecto, podrías ser salvo, pero no eres perfecto. Así que la gracia que hoy tenemos es la cruz. Que aquel que sí obedeció, que aquel que sí merecía bendición, se hizo maldición. Para aquellos que no podían obedecer, fueran bendición, fueran bendecidos. Eso es lo que hoy tenemos, hermanos. Y vamos a ponernos de pie en esta hora para agradecerle a nuestro Señor Jesucristo, el cual hoy nos ha permitido estar aquí y nos ha dejado la oportunidad, nos ha permitido recordar esto. Es por eso que hoy le adoramos, es por eso que anhelamos obedecerle, es por eso que anhelamos conocerlo, es por eso que anhelamos estar cerca de Él, por esa gracia. No porque yo crea que haciendo algo voy a sumarle a mi salvación, sino porque sé que ahora soy salvo, sé que consumado es, hecho está en la cruz.